Irene, es un placer estar aquí contigo. Vengo a preguntarte sobre el Encuentro. Es un festival de la música argentina aquí en Rosario. Exactamente. Hace muchos años que se está haciendo, pero tuvimos la pandemia, no se pudo hacer, se vuelve a realizar y hay una expectativa tremenda al respecto. Sí, la verdad que esto nace de una necesidad. Nosotros como músicos empezamos a notar ya hace casi 20 años, el año que viene cumplimos los 20, que bueno, había determinadas expresiones dentro de la música argentina que no encontraban lugares donde expresarse, digamos. O sea, sobre todo los años 90 fueron muy duros en el sentido de que para este tipo de expresiones, que nosotros nos sentimos un poquito herederos de ese nuevo cancionero. Después te voy a mostrar, tengo una foto que estuvo acá en este patio cenando con nosotros Mercedes Sosa, que fue nuestra madrina. Ya me emociono, Irene. Sí, ahora te voy a mostrar. Y bueno, toda esa generación, ¿no? Que de nuevo casi, bueno, nosotros nos formamos con ellos, fuimos, digamos, sus discípulos más consecuentes, digamos, y notábamos eso, ¿viste? Que toda esta generación, que en ese momento, qué sé yo, acá vinieron, ya te digo, Mercedes, Chango Farías Gómez, Raúl Carlota era parte, era el padrino. Ya era familia. Venía, hacíamos los domingos unas lomiteadas como para... Y bueno, y él que le encantaba hacer asado, nos hacía los lomites, después todo con los pancitos. No, un divino. La verdad que apoyo Teresa Parodi, Lilian Herrero, todo. Mira, creo que tendría que decirte quiénes no vinieron, un apoyo total. Pero bueno, había como, nosotros sentíamos como que se había hecho como teníamos que ser como un puente entre esa generación y los nuevos músicos, porque a su vez como músicos nosotros recorríamos el país, veíamos chicos talentosísimos, jóvenes. Digamos, ustedes entendieron que esa nueva generación también estaba buscando esta música de la raíz argentina, ¿no es cierto? No tenían su espacio. Claro, o sea, rescatarlo de la raíz, pero siempre con esa idea, como decía el Chango Farías Gómez, de no un folclore no anquilosado ni simplificado, sino buscar lo más rico, explotarlo al máximo y enriquecerlo con armonías, con poesía, digamos, tomar esa trayectoria que ya te digo, ya habían iniciado otros. Y gente talentosísima haciendo esto, pero que había quedado como un cierto, a ver, no sé cómo explicarlo. Los 90 fueron años de mucha mercantilización. Y el ingreso del neoliberalismo, digamos, hace que la industria venga fuerte y tienda a romper también esas raíces, ¿no es cierto? Como sacaba los árboles, por ejemplo, o no, literalmente. Literalmente, exactamente, como se fundió toda la industria cultural le pasó lo mismo. Entonces, bueno, había una necesidad de volver a unir esas redes, esos hilos, ¿no? Que encontrábamos dispersos en el país, pero que faltaba. Entonces, bueno, nuestro primer sueño fue hacer algo acá en Rosario, pero que se replicara. Eso también hay que decirlo, nosotros en ese momento tuvimos el apoyo del gobierno provincial de cultura, de la provincia de cultura de la ciudad, incluso en un periodo tuvimos el apoyo de Cultura de Nación. O sea, tenés que tener gente en esos ambientes sensibles a estas cosas, porque muchos de los que venían de otras provincias iban entusiasmados con lo que estaba pasando en el encuentro, pero después no podían desarrollar, no los escuchaban, no tenían quien les abriera una puerta, ¿no? Y acá, bueno, lo pudimos consolidar, porque después de 20 años podemos decir que está consolidado, es parte de una agenda nacional, el encuentro es esperado. Y la otra cuestión que es muy importante es que no es solamente un espacio para expresión, digamos, teatros, salas donde se escuchan propuestas de estas, digamos, más, ¿cómo lo podemos llamar?, consagrados, que ya no necesitan de este espacio, pero nosotros necesitamos de ellos para así hacer conocer a aquellos que todavía no tienen esa trascendencia. Pero también tiene algo que es muy particular y a todo esto de poder asistir al encuentro y disfrutar de tantas canciones o del cancionero y volver a sentirse nacionalista, hasta patriota, te diría, también uno aprende, ¿no es cierto? Porque hay cursos, hay... Exactamente, eso te iba a comentar. Maravilloso. El primer año fueron un ciclo de recitales y ahí, unos meses después, fuimos pensando esta idea de un ciclo de formación. O sea, ¿por qué?
porque el público, nosotros siempre decíamos, sí, con Madrigal podíamos llenar el anfiteatro las veces que quisiéramos. Y ahora a todos los artistas les era tan difícil, pues esa gente no se murió, está todavía, sobre todo hace 20 años. ¿Dónde está? Hay que convocarla, ¿no? Entonces, también esto de formar ayudó a generar ese nuevo público, aún en los más jóvenes, que hoy ya pasaron 20 años y ya son, la gran mayoría ya tienen sus grupos y son gente que ha venido a tocar al encuentro, que eso es un orgullo para nosotros. ¿Cuál es la importancia de poder, más allá de esta historia que contás, de cómo surge y cuál era el objetivo, pero cuál es la importancia de poder sostener nuestro cancionero, nuestra música popular? Y yo creo que si hablamos de soberanía energética, soberanía económica y soberanía cultural, también poder beber de lo nuestro, de todo esto que tiene su raíz en esta tierra, que es la tierra grande, porque no es solamente Argentina. Este año viene Fernando Cabrera, que es uruguayo, pero es un hermano, ¿no? Entendida esta Argentina grande o patria grande, como quiera llamarla. Esta Argentina que abraza a los hermanos latinoamericanos, ¿no? Exactamente, con toda esa que tenemos tanto en común, porque esta música criolla es una fusión entre las culturas originarias y bueno, y el español que vino con su guitarra, con su bombo, bueno, un poco más africano, los árabes a través de España, que claro, pensemos que en ese momento había estado conquistada, o sea que hay una fusión riquísima de ritmos y demás. Respetar también esto, mirá, me hiciste pensar, porque digo, no, obviamente no existía la tecnología ni internet en esos momentos donde se transmitía la música y estos géneros musicales de los diferentes lugares, y a través de los ríos, de los viajes, de la gente, se iban comunicando. Entonces me hace pensar en esto, en este espacio de formación, ¿no? Que se utilice para transmitir esa misma historia que transmitieron quienes trajeron los sonidos, como decís vos, el bombo de África, los españoles, la guitarra, y bueno, y nuestra idiosincrasia acá en Latinoamérica. Exactamente. Fíjate vos todo lo que tiene que cocinarse en esa olla para que surja todo esto. Bueno, pero en 20 años lo han logrado y se han establecido, digamos. Sí. El encuentro realmente ya es un encuentro esperado. Exactamente. Personalmente, ¿qué expectativas tenés de esta semana tan hermosa que va a pasar? Mira, por lo pronto te digo que los talleres están casi... Sí, muchísimas. Que como vos decís, que claro, es una satisfacción enorme. Hay una anécdota que siempre me gusta contar, porque decías, hace 20 años no estaban las redes, pero sí estaba... los mails. Ya parece una antigüedad el mail. Y cuando empezamos con todo esto, que eran las cadenas de mail que se iban reproduciendo y bueno, entre la gente que está en la música, ¿viste cómo se hacen canales de comunicación y va llegando? Llega entre tantos mails un mail de un chico que quería hacer no me acuerdo qué taller y pone, bueno, suponete el nombre que no recuerdo, calle sin número, ladera del monte. Yo digo, ¿cómo este chico? Creo que era de Tucumán o de Jujuy. De Jujuy, me parece. ¿Cómo se enteró este chico que vive en la ladera del monte, en Jujuy, que hay un encuentro en Rosario? ¿Cómo se enteró? ¿Y qué sé yo? No se sabe. Le tenemos que preguntar. No, porque, mirá, le tenemos que preguntar. No, por los mails, obviamente, pero te quiero decir, mirá cómo llegó y qué hermoso. Me acuerdo que tenía dificultades. No, lo becamos, venite, por Dios. Bueno, también este espíritu de unión, de fraternalidad que existe también en el encuentro es algo... Son como valores que están muy establecidos y que también la sociedad rosarina, como quienes asisten, lo entienden así. Lo entienden así. Mirá, nosotros, por ejemplo, en su momento, suponete en los talleres que se hacen en el Fontana Rosa, en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, es hermoso porque pudimos unificar todo allí. Pero por darte un ejemplo tonto, están los dispensers y bueno, para ir a alguna empresa nos da café, té, qué sé yo, mate cocido, para que los chicos, si no, se traen su mates. Sí. Pero en un momento viene un alumno, hace muchos años, y un estudiante me dice, no, mirá, no hay más café,
Mira, ve, ahí está todo. Esto no es mío, ni tuyo, ni del otro. Nosotros somos músicos también. Así que apropiátelo. El encuentro es tuyo, le digo, es tuyo. Anda a buscar café, hacete el tecito, lo que quieras. Entonces, ese fue el clima que tratamos de transmitir. Esto no es ni mío, ni tuyo. Y seguramente esa persona a otra persona le dijo lo mismo y así. Y así, y así. Y se va creando ese ambiente que hace tan particular al encuentro. Sí. Es mucho trabajo también organizarlo. Y no es que ustedes viven de este festival. Ahora, ¿qué es lo que los mueve y los motiva para seguir sosteniéndolo? Y a pesar de bueno, los escenarios sociopolíticos y culturales en estos 20 años fueron cambiando, algunos mejor, otros peor. Hoy no estamos en el mejor momento, sin embargo, lo sostienen. Como decía una canción nuestra, un long play, el primero después de la dictadura, que se llamó Aquí estamos, que era, ¿no? Después de lo que habíamos pasado, fuerte. Muy fuerte, aquí estamos. Y mira, esto que vos decís, yo te contaba recién, no sé, ahora lo estoy pensando como que por ahí lo llevamos en el alma, como te contaba de Miriam. Cuando encontré esta nota, Miriam, yo, bueno, ahí estaba también Cosman, Patricia Larguía, Irene Cervera, bueno, éramos un grupo y yo ni me acordaba, pero ahí hay una nota en un diario de la ciudad, del Rosario, contando eso, lo que estábamos haciendo para sostener, o sea, medio que lo llevamos, es toda una generación que entiende que las salidas son colectivas. Vos no te vas a salvar solo, digamos. Te tenés que reunir y empezar a conformar esto que conformamos, ¿no? Un espacio donde expresarnos, pero también un lugar donde transmitir conocimiento y donde aprender, porque nosotros traemos grandes maestros, ¿no? a dar estas clases, pero nosotros nos beneficiamos con el enorme conocimiento que también absorbemos, ¿entendés? Es una construcción que se hace en todos los sentidos y que, bueno, es parte de, yo pienso un poco de esta generación que nos hemos hecho en la militancia, en este caso cultural, ¿no? Trato de hacer memoria y creo que no conozco una etapa de mi vida donde yo no haya tenido alguna participación en alguna organización de tipo cultural, por lo menos de otro tipo puede ser también, pero sobre todo en lo que a mí me concierne, que es la cuestión cultural y sobre todo la música, ¿no? Y que es tan necesario porque si bien las tecnologías han hecho que se mejore el trabajo, que se mejore bueno, la comunicación en muchos aspectos, pero también ha dividido de alguna manera estas cuestiones de los festivales populares y demás, poniendo también por encima de ello a otros artistas que quizás, que no vamos a criticar en lo absoluto porque somos todos trabajadores, digamos. Ahora, volviendo al objetivo y al concepto del encuentro, digamos, por ahí las tecnologías no ayudan mucho a que se sigan consolidando estos espacios. Exactamente, sí, es lo que vos decís. Me acuerdo una vez estábamos comiendo con Miriam, Juancho, Raúl y yo, y viendo uno de estos festivales de verano, que decía, pero no puede ser, está bien, como vos decís, perfecto, pero ¿y todo lo demás? ¿Viste? Todos estos grandes nombres que no solamente desconocidos, sino grandes nombres de talentosísimos artistas, y no eran convocados, ¿viste? Tenemos que hacer algo, yo creo que ahí empezó la semillita, tenemos que hacer algo, ¿viste? Porque no se puede perder todo esto, es riquísimo. Sí, nosotros, totalmente. Como país lo que tenemos, esta riqueza musical, no se ve en uno de los talleres que una vez dio Castiñera de Dios sobre la raíz, bueno, justamente explicaba eso, que la combinación del ternario y el binario en el folclore argentino y en mucho de Latinoamérica tiene que ver, mira, con esta tradición que viene de los árabes. Fíjate vos que yo pensaba más que venía de la cultura negra, no, porque la cultura negra es más binaria y por eso en el jazz tuvieron que inventar la síncopa, vos que sos músicos, en cambio acá no es necesario porque está como incluida en esa rítmica que es a la vez ternaria y a la vez binaria, ¿entendés? Bueno, eso es riquísimo en todo el folclore latinoamericano. Que parece tan simple y es tan complejo a la vez. Y creo que la historia misma del folclore y la música popular es compleja por lo que festejamos entonces que el encuentro esté más firme que nunca y que sea acá en Rosario, ¿no? Cuna de grandes artistas. Quería comentarte también que por ahí, si no queremos hablar de artistas o decir nombres, en Argentina tenemos regiones
en donde se van desarrollando los diferentes estilos. ¿Crees que esto también debería, o sea, cada región tendría que trabajar en volver a posicionar esos estilos que hacen a la idiosincrasia, como decimos, pero también a su propia historia? Sí, vos fíjate, el Festival de Chamamé en Corrientes es un fenómeno que atrae, no solamente, y lo que hablábamos hoy, no solamente Corrientes, bueno, toda la zona del noreste. Brasil, Uruguay, Paraguay. Exactamente. Trasciende las fronteras que son políticas, ¿no? Y convoca toda una región. Bueno, eso ojalá se replique en cada provincia, pero con esta apertura, ¿no? De que podamos incluso puentear un poco ese monstruo que es Buenos Aires. Parece que si no estás en Buenos Aires no hay forma de llegar, ¿viste? Se nota también en la organización del encuentro que el ego, que es algo que está muy marcado en los artistas, algunos trabajados, otros no, pero como que queda de lado acá. Acá no se habla de apellidos, sino que más bien se habla de esta organización que abrió el juego para aquellos que necesitaban este conocimiento y disfrutar de este programa. ¿Crees que es así? ¿Crees que bueno, que de alguna manera hay que dejar el ego de lado y concentrarse en el objetivo? Yo creo que lo que vos decís es cierto. A veces yo lo justifico en este sentido, que el artista lo que crea es como un hijo. Entonces yo puedo retar al hijo, criticarlo, pero que alguien me venga a hablar mal de mi hijo, me saco las dientes. Entonces creo que somos todas personas muy sensibles y nos sentimos muy tocados en ese. Entonces, para justificar, pero es verdad lo que vos decías, hay una componente importante contra lo que nosotros tratamos y tenemos grandes discusiones y grandes positivas dentro de la organización para no caer, ¿viste? No caer en estas cosas y entender también la gran generosidad. Vos pensás que todos estos grandes artistas que yo te nombré, que han venido al encuentro, lo han hecho algunos sin cobrar. Mercedes no cobró, el Chango Piazú, por decirte algo, ¿no? Y que si te tienen que cobrar, no se puede hacer no lo podemos. Claro. Bueno, y cuando cobran, bueno, son simbólicos para ellos los cachets. Y cosas así hermosas, porque, por ejemplo, si vos hablas con un representante es medio difícil. Entonces nosotros necesitamos hablar directamente con el músico y explicarle. Cuando el músico tiene conciencia y lo vive porque él lo ha vivido, enseguida se engancha y viene tan generoso, con tanta generosidad que nosotros, eso nos emociona, estamos eternamente agradecidos. Bien, estamos de acuerdo entonces que quizás sea esta cuestión del ego y por ahí de la competencia que existe con algunos músicos, se dirime cuando el objetivo es colectivo. Exactamente. Si todos entendiéramos que la cuestión y la salida en todos los aspectos de la vida es siempre colectivo, yo creo que podríamos terminar con esas cosas, porque si no es como andar a los codazos y de toda la gran cantidad de expresiones, por ahí una que se transforma en una pura mercancía y bueno, y se hace este desequilibrio tan enorme que es contra lo que nosotros intentamos aportar. Y ojalá se replicara esto en las otras provincias, en las otras zonas geográficas y sería una riqueza, tendríamos una riqueza cultural, musical enorme. Pero bueno, en eso estamos. Estoy seguro que se va a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.